Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Saludos. Bienvenido al podcast de lo micro a lo macro. Franklin Vázquez les hará compañía en este tercer episodio de su podcast preferido. Recuérdense que este podcast sale gracias al apoyo de la Superintendencia de Bancos, quien de alguna manera está patrocinando esta entrega de este podcast, que es un podcast para enseñar a hacer negocios. Es decir, nuestro interés permanente es que los empresarios, los jóvenes empresarios, los emprendedores, todo aquel que quiere iniciar un negocio, aprenda. Y cuando digo que aprenda, es que aquí traemos personas que han sido exitosas, que han hecho negocios y que actualmente están en el mercado con unas ofertas que todo el mundo busca y que todo el mundo quiere. Pero también, cuando usted aprende de lo que han hecho negocios, también hay que saber que alrededor de lo que han hecho negocios hay otros negocios exitosos de apoyo a ellos. Y en este caso, de manera particular, hemos invitado a una de las personas que para mí tiene un historial interesante en la República Dominicana, porque de esas personas, y más que de esas personas, de esos grupos que tuvieron una visión de futuro. Y hace 40 años empezaron una asociación para apoyar el desarrollo de la mujer. En ese momento se llamaba ADOPEN. Y a través del tiempo, y reitero, en 40 años se convirtieron en el Banco ADOPEN. Estamos hablando de que estaba con nosotros Mercedes Canalda de Verasgoico, quien hoy es la presidenta ejecutiva del Banco de Ahorro y Crédito ADOPEN. Pero también hay que decirlo, ella es una emprendedora particular. Y como presidenta ejecutiva del Banco de la Mujer, ha hecho un trabajo maravilloso, increíble, en favor de ese segmento de la población dominicana. Meki. Bueno, pues muchas gracias, Franklin. Qué placer verte y qué chulo estar aquí en tu podcast. Me encanta, de lo micro a lo macro. De lo micro a lo macro. Empezamos micro, de verdad que sí. Un espacio para enseñar a hacer negocios a la gente. Genial, de verdad que sí. Muchísimas gracias por la invitación y muy complacido de estar aquí y compartir pues todo lo que ha sido esta historia de crecimiento y bueno, de éxito, pero también de temas que hay que enfrentar y que superar para seguir creciendo. Si tú sabes que nosotros, esta iniciativa de enseñar a hacer negocios a los pequeños emprendedores, a los micro pequeños empresarios que ya están en el mercado pero que quieren desarrollarse, también nos interesa mucho conocer de instituciones como ADOPEN que apoya esas iniciativas. Es decir, tú no puedes ser un buen emprendedor, tú no puedes desarrollarte en una iniciativa empresarial si no tiene apoyo de alguna organización, porque nadie se desarrolla solo. Y ustedes que están en el mercado del microcrédito tienen toda una historia que es necesario contar. Y que es necesario que la gente sepa cómo fue ese proceso de crecimiento y ese proceso de inicio. A propósito, ¿cómo empezaron ustedes? Sí, mira, qué interesante. Lo que tú señalas de hacer esas alianzas estratégicas es muy importante. Tú contar con otras instituciones, tú contar con socios, tú contar con aliados estratégicos es sumamente relevante para el crecimiento. ADOPEN nace como una iniciativa de la doctora Canalda, mi mamá, que invita a un grupo de mujeres en el 1982 a formar una asociación sin fines de lucro para dar servicio especial
y exclusivamente a la mujer. O sea, nosotros hemos como iniciado al revés. Cuando muchas instituciones ahora hacen un esfuerzo por enfocarse en la mujer, nosotros estamos enfocados en la mujer y venimos y nacimos de estar enfocados exclusivamente en la mujer. Hasta el año 2000, ADOPEN, como ONG, pues solamente atendía mujeres, solamente su público permitido por misión, por propósito y definitivamente por declaración en nuestros estatutos era la mujer. A partir del año 2000, bueno, pues ya que viene el nuevo milenio, pues empezamos a tener esa sensibilidad de apertura y abrimos a dar servicios, no solamente de capacitación y crédito desde la ONG, a los hombres también. Entonces el Banco de la Mujer y de los hombres también. Pero te voy a interrumpir porque en el 1982, la mujer no era un sector importante en la economía y en la sociedad desde el punto de vista de ser un foco y un nicho de mercado y un nicho de apoyo. De hecho, habían instituciones también que apoyaban, pero eran ONG y eran más que todo asistencia, tal vez apoyo emocional. ¿Cómo ustedes tuvieron esa visión de identificar que la mujer podía convertirse, se convertiría en poco tiempo en un sujeto económico. Un sujeto económico importante. Así es. Mira, yo creo que ese mérito tenemos que dárselo a la doctora Canalda y a un grupo de amigas que identificaron esa necesidad. Y esa necesidad sobre todo viene fundamentada en que la mujer no tenía acceso al crédito formal, en que la mujer tenía menos oportunidades, pero a la vez tenía grandes responsabilidades. La mujer necesariamente tenía que ocuparse de la familia, de la educación, de la salud, de la alimentación, de la vivienda, y todas estas responsabilidades tenían un impacto en el crecimiento, en la consolidación económica de su familia, de su comunidad y del país, en definitiva. Entonces, yo siento que sí, estas mujeres visionarias vieron esa necesidad de dar oportunidad económica a la mujer, de que tuviera una mayor participación en la economía y sobre todo este segmento más vulnerable, este segmento que es liderado por la mujer, pero que a su vez no tiene ese reconocimiento ni esa facilidad en el acceso a productos y servicios financieros. O sea, en el 1982 verdaderamente ni era un sujeto económico, ni las microfinanzas eran atractivas, ni era un tema como actualmente es de relevancia, de importancia, que se conoce a través de la analítica de datos, el impacto que tienen las MIPYMES a nivel del desarrollo económico del país. Así que de verdad hay que quitarse el sombrero ante estas mujeres que iniciaron este movimiento, que apoyaron no solamente un crecimiento social, sino un empoderamiento económico y que diseñaron estrategias justamente de alianzas, de solidaridad para crecer como ONG y luego ya como banco y sobre todo una visión también de mantener la Fundación ADOPEN, o sea, de mantener ADOPEN ASFL como asociación sin fines de lucro y crear un banco, una empresa privada que promocione, que gestione, que apoye a la mujer dominicana especialmente. Si bien la mujer no era sujeto de crédito o no era un sujeto importante desde el punto de vista económico, ¿con cuánto empezaron ustedes a trabajar? No, mira, interesante, porque para eso hay que tener visión, hasta para eso, o sea, no solamente la idea de, bueno, vamos a financiar, vamos a apoyar este segmento, la mujer, sino que el diseño de la estrategia fue empezar en Gurabo. Los primeros préstamos de ADOPEN ONG se dieron en Gurabo, pero se dieron en Gurabo porque era una comunidad en Santiago que tenía mucha actividad productiva. Entonces, esa actividad productiva permitía que existiera la necesidad de recursos. Entonces esas mujeres eran creativas, eran artesanas. Es decir, ustedes iniciaron en Santiago. Iniciamos en Santiago, operando desde Santo Domingo, pero los primeros préstamos se desembolsaron en esa comunidad. Ah, pero mira, interesante. Interesante, claro. ¿Por qué? Porque era la necesidad. Nos ubicamos, muchas veces, y esto es un elemento importante para los emprendedores, que tú tienes que ubicarte donde existe ese nicho de mercado, donde existe esa necesidad, y los primeros créditos se dieron donde exactamente había esa necesidad. Entonces ahí se hizo como ese primer piloto. Financiar a mujeres que hoy, por ejemplo, te puedo mencionar a Milagros Hinoa, una mujer que fue nuestra primera cliente, que pudimos capacitarla, que pudimos inclusive enviarle. Ella dice que su sueño era montarse en un avión y lo logró con ADOPEN. Montarse en un avión era su sueño. Era su sueño, sacar su visa norteamericana y a través de toda esa consolidación económica y ese crecimiento, pues pudo inclusive, como ella dice, hasta montarse en góndola, porque nosotros hicimos un programa de capacitación internacional donde ella fue seleccionada para participar y pudo tener ese fortalecimiento. Entonces, yo pienso que
un mensaje a los emprendedores interesante es generar esas alianzas, ver dónde está ese nicho de mercado importante, dónde te necesitan. Yo escuchaba unos podcasts en estos días de unos expertos en estos temas y decían eso, busca dónde está ese nicho, dónde está esa necesidad y desarrolla tu primer emprendimiento donde verdaderamente hay espacio para que sea más ágil, para que sea más fácil, porque los emprendedores muchas veces tienen esa dificultad de que la sostenibilidad es un proceso que se adquiere con el prueba y error. Sí, pero antes de llegar ahí, porque tenemos muchos temas que conversar, hay muchos temas interesantes alrededor de esto. El tema es, ¿cuál es el contexto económico y social cuando ustedes iniciaron en el país? Mira, definitivamente muchísima dificultad. Primero, la gente no creía y nos llamaban por dar préstamo al Banco de la Mujer. Tampoco se creía en la posibilidad de que la mujer fuera un buen sujeto de crédito. ¿Qué quiere decir un buen sujeto de crédito, de préstamo? Que pueda ser financiada, pero con una capacidad de retornar ese dinero con intereses. O sea, la visión también está en que esto no era una parte solamente social. Tú tienes la solidaridad y la sororidad, pero también con un elemento económico importante. Yo te financio, pero a una tasa de interés competitiva, una tasa de interés de mercado, que te dé la capacidad de que cuando tú no estés conmigo pueda estar con cualquier otra entidad financiera. En ese momento, pues una entidad financiera regulada o no regulada, pero lo importante era que tampoco había muchas ONG dedicadas a eso en el país ni a nivel mundial. Entonces también era una innovación dedicarse exclusivamente a la mujer, hacer un financiamiento, un proyecto de financiamiento y adecuar ese producto a las necesidades de la mujer en su momento. Pero al final no me dijiste, Meki, ¿con cuánto empezaron? ¿Con cuánto dinero empezaron? Mira, yo te puedo mencionar que fue un capital propio. Mira qué interesante y buenísimo que tú me insistas en darte la respuesta precisa. La primera actividad que hizo Adopen como ONG fue contratar a Juan Luis Guerra y 440 cuando todavía no eran famosos para recaudar fondos y empezaron con 10,000 pesos. Eso recaudaron. Pero eso es un detalle importantísimo. Impresionante. Y fue una actividad en el Club Naco donde Juan Luis Guerra tocó con su grupo y también hicimos con las emprendedoras que se dedicaban en ese tiempo, también había mucho impacto en el tema textil y en la fabricación de ropas. Entonces estas señoras que eran modistas, que diseñaban, que cosían, hicieron toda la producción que se presentó en ese desfile de moda. Entonces hizo un desfile de moda donde muchas de las hijas de la fundadora, incluyéndome, desfilaban porque no podíamos contratar a expertos en eso. Sí, tú desfilaste. Yo desfilé y desfilaba toda la ropa que fabricaban las clientas. Qué chulo. Y se contrató a Juan Luis Guerra y con ese primer capital de 10,000 pesos se creó ese capital semilla que dio inicio a lo que hoy es Banco Adopen. Y lo interesante de esto es que años después uno ve que la dirección estratégica que llevaba está muy relacionada a la parte misional, atender a las personas vulnerables, atender especialmente a la mujer. Vámonos a esa parte misional. ¿Cómo ustedes crearon esa misión que de alguna manera se comparte con la visión de futuro que también tuvieron? Porque en esos tiempos no era normal que las instituciones desarrollaran una misión, aunque lo hicieran en la práctica. Yo pienso que la parte misional surge mucho otra vez por una necesidad. Todas las que fundaron en su momento Adopen eran mujeres. Incorporaron a varios hombres y con la sostenibilidad hoy esas mujeres todavía se reúnen, todavía trazan estrategias, son señoras ya adultas mayores, pero definitivamente que siguen teniendo una visión muy estratégica. Entonces vivían. En el caso de la doctora Canalda, trabajaba en un banco, en una asociación de ahorros y préstamos y veía la necesidad de que las mujeres no eran sujetos de crédito, las mujeres pobres tampoco, las mujeres sin garantía menos. Y madres solteras. Madres solteras menos. Entonces veía una necesidad cotidiana de que la mujer requería el servicio de financiamiento, pero no tenía la oportunidad. Entonces yo pienso que la parte misional vino muy relacionada a la parte de la necesidad de ofrecer un servicio, a la necesidad de la mujer de obtener
tener recursos para su vivienda, para su negocio, para su crecimiento, para su diversificación. Y todo esto creó ya una cartera de clientes que fue atendiendo en la medida, mira qué interesante, en la medida en que nosotros obteníamos recursos. Porque como era un proceso donde todavía no se creía en ese modelo de negocio, pues no se obtenían tan fácilmente los recursos. Yo recuerdo que la doctora tuvo que poner su firma solidaria en los primeros financiamientos que obtuvimos de la banca privada, y ahora pues tenemos con mucha facilidad financiamiento de la banca internacional, de los organismos multilaterales, internacionales. Y de hecho, cuando creamos el banco, una vez lo estabilizamos con cierto capital, pues cuando se dio ese primer paso, la lista de inversionistas internacionales fue importante. Nuestro primer inversionista fue la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, y fueron quienes aportaron también a ese primer capital del Banco Adopen. Vamos a llegar ahí. Vamos por partes. Vamos por como Jack el Destripador. Vamos por partes, porque y yo estoy maravillado oyéndote hablar, porque no solamente soy un enamorado de la micro, pequeña y mediana empresa, sino que me gusta mucho oír historias. Pues yo creo que la gente aprende más de las historias que de lo que se dice teóricamente. Ustedes en este proceso, sobre todo en los primeros años de Adopen, la asociación, apoyaron a muchas mujeres y obviamente vieron muchos casos de éxito. Yo quiero conocer 1, 2 o 3 casos que a ustedes lo haya impactado desde el punto de vista de que apoyaron esos emprendimientos y esos emprendimientos resolvieron problemas familiares. Yo creo que esa es nuestra cotidianidad, Franklin. O sea, definitivamente, así como te mencioné el caso de Milagros Ginoa, que fue nuestra primera cliente en Banco Adopen, tú ver hoy a Milagro con una empresa que se ha diversificado, que se ha ampliado, que durante la pandemia... ¿Cómo se llama la empresa de ella? EMIS. Ok. Ajá. Ella tiene 2 empresas, una de alquileres y una de fabricación de ropa. Venden las grandes plataformas, por ejemplo, en Jumbo, no quiero dar mucho nombre, no importa, promoción, pero sí que tú porque ves esas marcas van a llegar aquí. Claro, esa consolidación económica, ese crecimiento de su familia. Cada día que tú financias un emprendedor, tú generas una oportunidad. Pero mira lo interesante de esto. El crédito no solamente es una herramienta de trabajo útil, sino que tiene que estar acompañado de otros elementos. Hay que darle facilidad. Cada vez más el desafío es la digitalización, la cercanía. O sea, el desafío de Adopen, tú me preguntas en este momento, ¿cuál es? Nosotros necesitamos seguir generando una transformación digital, cerrando esa brecha digital, cerrando esa brecha de información, de conocimiento, de mercado, de colocación del producto, de las MIPYMES en los grandes mercados, en las grandes plataformas, pero dando un servicio muy ágil, pero también muy cercano. Tiene que seguir siendo una banca relacional. La gente me pregunta, bueno, ¿es una banca de consumo? No. Es una banca personal tampoco. Es una banca relacional. Tú tienes que conocer el cliente, sus necesidades, su capacidad de pago, su capacidad de superar situaciones, dificultades, para poder financiar y apoyar, no solamente económicamente a ese emprendedor, sino también sistemáticamente en una gestión administrativa de ese negocio. Sí, pero aunque sea relacional, y me gusta el concepto, muy bueno el concepto, pero obviamente sin dejar de cumplir con los indicadores financieros, los indicadores de evaluación. Y la supervisión bancaria. Totalmente. Que definitivamente, porque hay que garantizar la sostenibilidad del negocio. Totalmente. Y la parte de supervisión, mira, eso fue uno de los elementos más relevantes, un punto de inflexión, un tema que tuvimos que aprender. El tema de ser supervisado, de cumplir con todas las normativas de la ley monetaria. Otra vez, no estoy como Jack por parte, voy adelantándome. Pero sí, un desafío importante. Todo el cumplimiento de la ley monetaria y todas las normativas que se desprenden de gestionarte en un ambiente formal y de ofrecer un producto formalizado a una clientela vulnerable, mujer, y muchas veces en condiciones de distancia, de zonas rurales, que te permiten la dificultad en la accesibilidad. Te voy a hacer una pregunta y te voy a dar el derecho de que no la respondas. En algún momento, en el caso de Adopen, la asociación, antes de pasar al banco, en algún momento, en ese proceso, en los primeros años, ustedes tuvieron quizás la idea de devolverse porque el camino era muy tortuoso. Ay, qué bueno.
Siempre, siempre tú te cuestionas, lo estoy haciendo bien, lo puedo hacer mejor, ¿será que seguimos? Mira, en Adopen como ONG nosotros teníamos que, yo recuerdo que cuando yo entré, primero era desde la perspectiva personal, ver a tu mamá dedicada en cuerpo y alma a esta misión, también tú te cuestionabas, ¿será que esto va a valer la pena? En algún momento vamos a ver los frutos. Mi papá le decía, oye Mercedes, primero, tú consolida tu patrimonio y luego tú te pones a regalarle el dinero a la gente. Entonces ella le decía a mi papá, no, yo no estoy regalando el dinero, yo estoy haciendo negocio. Estoy haciendo un negocio con las mujeres pobres, con las mujeres empresarias y emprendedoras de este país. Entonces, eso era una filosofía que teníamos que comprarle a ella y que vivirla durante todo ese tiempo hasta que ya yo me incorporé en el año 1993, 94, por ahí, que me incorporé a trabajar con ella hace más de 30 años. Y ahí yo definitivamente entendí que no solamente era un negocio que podía ser rentable, pero que era retador. Y sí, para darte respuesta a tu pregunta, ciertamente en muchos momentos yo personalmente me cuestioné, ¿valdrá la pena seguir con tanto esfuerzo? Los créditos por no tener el capital en ese momento en la fundación, en Adopen ASFL ONG, necesitábamos ponerle una prioridad. Esta persona realmente necesita su dinero hoy. Hay que buscar estos recursos hoy. Y cobrando y tomando prestado nosotros, podíamos hacer una programación de los desembolsos, lo cual ya no es necesario porque ya hay una liquidez, ya hay una captación de recursos, ya hay una calificación como banco que nos permite tener esa agilidad y esa disponibilidad. Entonces, ciertamente han sido desafíos muy complejos que hemos tenido que sortear cada día y siguen siendo desde diferentes perspectivas. Ya sí cada vez es más difícil que nosotros digamos, vamos a devolvernos en este camino, pero ciertamente en algún momento de la ONG pues pensamos que no iba a ser posible seguir adelante. No, sobre todo en tu caso, y voy a hablar sin autorización tuya, de que una persona joven, inteligente, capaz, con un mercado abierto, tú dedicarte, probablemente tener un ingreso 2, 3, 4, 5 veces menor al que podías tener en el mercado, obviamente implicaba un sacrificio, pero también implicaba una forma de ver la vida. Sí, mira, ciertamente, yo siempre hago la anécdota de que yo tomé 3 decisiones cuando entré a Adopen. Yo estudié... 3 decisiones. 3 decisiones, te voy a comentar. Primero, la primera. La primera, mira, todo el que estudia economía, por lo menos antes, en mi generación, tenía como el sueño de trabajar en el Banco Central. El Banco Central, al ser como el emisor de la política monetaria y el ejecutor, pues tú decías, y un empleo estable. Exacto. Entonces, exactamente. Entonces había oportunidad de aprender. Yo tuve una bendición de entrar al Banco Central muy a principio de mi carrera, empezando mi carrera de economía, y eso me formó mucho. Cuando mi mamá me pide que entré con ella a Adopen, pues para mí, yo le dije, sí, yo te puedo ir a ayudar, o sea, yo voy a tomar un par de días de vacaciones y te voy a colaborar, pero no de empleada, porque mi mamá es una persona exigente. Yo dije, no, yo estoy tan tranquila en este Banco Central con tanta comodidad y como tú dices, una estabilidad. Muy bueno, muy bueno. Sí, pero cuando fui a ayudarla, mira qué hice. Primero, yo visité a la competencia, en ese momento ADEMI ONG, y yo dije, ¿quién hace en este país este tipo de cosas que mi mamá está haciendo? Claro, ADEMI era más enfocada a un segmento un poco más consolidado, más grande, todavía lo es banca múltiple en este momento, más exclusivamente a los hombres en ese momento también. Y yo visité a don Pedro Jiménez, que en ese momento... Una estrella, Pedro. Claro, una estrella, sí, murió. Manuel también, que estaba ahí. Sí. Y en ese momento yo lo visité y yo le dije, cuénteme un poquito de este sector. Lo que yo aprendí con ese señor ese día, esa tarde que lo visité, fue muy interesante. Yo aprendí que si yo me iba a quedar en Adopen, yo tenía que amar a Adopen, pero con todo mi corazón. Porque yo creo que la gente dice, bueno, el ADN tiene que estar en la misión, sí. Definitivamente esa tarde en esa cita que yo le pedí, él me confundió. Cuando yo le pedí la cita, él creía que era mi mamá porque era la que conocía en ese momento. Dije, ay, Mercedes Canalda. Yo le dije, sí, Mercedes Canalda la hija. Y cuando yo llegué, pero es la hija. Digo, yo sí, así es. Y tú sabes que Pedro era también muy... Sí, y muy expresivo. Muy expresivo. Sí, y recuerdo que me dio un tour por las instalaciones de ADEMI. Y mi mayor aprendizaje, como te digo, en esa primera decisión fue saber que si yo tenía que tomar
tomar una decisión de quedarme. Iba a ser para una institución demandante, exigente, en un mercado muy competido, porque ellos tenían una participación de mercado importante, tenían un equipo ya muy formado, muy consolidado. Entonces, era un desafío. Mi segunda decisión, que yo creo que fue la más potente, la más valiosa, fue visitar a los emprendedores. Yo recuerdo la señora que yo visité ese día, lindísima, y siempre hago la anécdota de que le pedía a una oficial de negocio, una asesora de crédito, mira, llévame a visitar a cualquier cliente tuyo, porque yo tengo que entender un poco cómo funciona esto. La dinámica. Sí. Y ella me dice, sí, venga, vamos a visitar a esta doña. Cuando salimos, lo primero que tomamos fue una banderita. Probablemente tú no te acuerdas. Sí, claro que me acuerdo. Tú no sabías si era pintada de rojo y blanco. Exactamente. Y azul. Entonces tú tenías que sacar casi yo me estaba como asfixiando, sacando la cabeza por la ventana, porque no sabía si era que me estaban cartereando o sobando. O sea, era una situación de pero dificultad. en ese tiempo no había mucho carterita en la No, pero mira, sí, se daba de vez en cuando. Okay. Se daba de vez en cuando, pero tú tenías también la ansiedad de tú estar en un transporte donde tú ni siquiera sabías para dónde iba. Y llegamos y después tomamos un motoconcho. El motoconcho me dijo, no, usted es muy gordita, usted me le va a dañar el mofle en esta zona. Digo, yo con los sudores así que me corrían, con el uniforme del Banco Central, media pantyhose. Y yo le dije, mire, don Juan, ¿cuánto te cobra por llevarme a donde está cliente que nosotros necesitamos ver? Y él me dijo, $1. Yo le dije, mire, 10. Por favor, lléveme. Porque ya el nivel de calor, de agotamiento, de la zona, del estrés. Si este señor en ese verano. Si ese señor en ese motoconcho no me llevaba, yo probablemente me devolvía a la oficina. Pues cuando yo llegué donde esa señora, primero la alegría, el optimismo de esa cliente, como somos los dominicanos somos alegres, pero esta señora lo que hacía era que vendía, el negocio de ella se llamaba La Cena, y ella vendía la cena, técnicamente. Ella compraba en el mercado víveres, plátano, yuca. Ella tenía unas cantinas. A cada vendedor, ella tenía 9 vendedores, recuerdo como ahora ese momento. 9 vendedores. Pero ella era mediana. Mediana, ¿no? Casi, porque imagínate claro, la tradición, o sea, la definición comúnmente más conocida de la cantidad de empleo, más de 10, ya pasa de la micro. Y ya pasa de subsistencia. En esas 9 personas que le vendían, tenían un tenedor y le tocaban a la cantina y promocionaban diciendo la cena, y los que vivían por ahí, en estos barrios también de muchísima pobreza, en vez de pararse a invertir tiempo en hacer la cena, le compraban una cantina. Entonces, lo que más me sorprendió, primero, ese optimismo de que ella iba a seguir. Toda la familia trabajaba con ella. El esposo, los hijos, los vecinos, el que iba al mercado, el que le pelaba los víveres. La pobreza extrema. O sea, yo me senté en una lata de aceite que ella me volteó para que yo me sentara en esa visita. Y ver ese entusiasmo, ese compromiso y esos sueños. O sea, ella no paraba de decirme todo lo que iba a hacer y con su negocio, a cambiar. Y aquella humildad, pero sobre todo aquella necesidad. O sea, una casa de zinc, de hojas de zinc era la casa. Entonces, yo dije, no, aquí hay que, este compromiso ya, o sea, ya yo lo tengo, ya este no es mi ADN, ya esto es el tuétano de los huesos. O sea, ya está interiorizado, hay que servir. Y esa misión social me impactó mucho. Yo creo que esa sensibilidad también me convenció, me enamoró del trabajo. Y ahora el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. ¿Y el tercero? El tercero fue muy importante también para mí. El tercero es que mi familia, ya yo tenía una hija, estaba casada, y mi marido me dijo, oye,
Aquí hay que producir dinero, los muchachos no vienen con el pan debajo del brazo, déjate de estar inventando con tu mamá ahí, quédate en tu banco central, que es lo que nos da estabilidad. Mi marido es un hombre emprendedor y él ha emprendido mucho negocio, le gusta emprender, pero teníamos que hacer ese equilibrio de un trabajo fijo y un emprendedor, porque si no, la cosa era difícil. Y el tercer componente fue ese, o sea, cómo yo poder generar la confianza en mi familia primaria, en mi esposo, tener la seguridad de que yo estaba emprendiendo un nuevo camino profesional con la garantía de que iba a mostrar un crecimiento. Entonces fue muy importante esas 3 decisiones. Pero el paso cuando yo llegué, además de conocer mi cliente, fue un paso muy importante de formar un equipo. Y el equipo que todavía, cuando yo llegué, encontré, está conmigo. Y el equipo que yo invité a ser parte, todavía está conmigo. Y el equipo nuevo que ha tenido que integrarse por crecimiento, por evolución en temas digitales, en temas tecnológicos, está con nosotros. Entonces, si tú no tienes un buen equipo, tú no tienes una gran empresa. No, definitivamente. La parte medular del Banco Adopen es la calidad y el talento humano que tenemos ahí para servir a los emprendedores. Muy valioso para nosotros. Es importante toda la historia esta que tú me estás contando y a mí me emociona. Ay. Porque es que yo vivo eso desde el punto de vista de que he trabajado con tantos emprendedores, con tantos empresarios, con tanta gente que quiere hacer negocio. Porque hacer negocio es una ilusión. Y a veces Tiene componente de ilusión. Una necesidad. Pero una ilusión. Y el tema de la independencia, yo creo que todo el mundo en algún momento quiere ser independiente en términos de generar sus propios ingresos, no tener un jefe, ni nada de eso. Y obviamente el que ustedes puedan ayudar, en el caso de la mujer, ayudar a esa visión y esa ilusión se haga una realidad, para mí es fundamental. Y yo quiero terminar esta parte, pasar de Adopen al Banco Adopen. ¿Cómo se da ese proceso? Uy, qué interesante la pregunta. Mira, surge como una tendencia a nivel mundial de que las entidades que ya tenían cierta consolidación económica como fundación, como ONG, y que se dedicaban a esta actividad productiva de microcrédito, esto surge África, Asia, América del Sur. La India con Mohamed Yunus, aunque en la India fue un poquito más lento porque sí que se quedaron muchas con ese marco legal de asociatividad tipo cooperativas y no tanto el marco legal de empresa privada con inversiones y capital y acciones. Pero Sudamérica se minó. México igual. Entonces nosotros vimos ese modelo de negocio y empezamos a preguntarnos, ¿será que en República Dominicana hace falta un banco para eso? Y entre lo que estábamos pensando, se nos fueron adelante 2 instituciones, el Banco de la Pequeña Empresa y el Banco ADEMI. Pero ya en el año 2000, eso fue en el año 99, 98, pero ya en el año 2000 mi mamá dijo, no, mira, aunque nosotros tenemos el segmento, porque ¿qué nos limitaba a pensar que para nosotros no lo íbamos a lograr? Era que el segmento que nosotros teníamos era realmente muy pobre y que era mujer. Muy pobre. Muy pobre. Y que era mujer. Mi monto promedio de crédito todavía sigue siendo muy bajo. O sea, yo en promedio presto menos de $1,000, $850, $900 en promedio, cuando el promedio natural es de 100,000, en este segmento 150,000. Entonces, esa era una limitante para nosotros pensar en crear o en dar servicios desde la perspectiva regulada y formal. Entonces, vimos esos movimientos internacionales, empezamos a ver ya esa consolidación aquí en República Dominicana. Y decidimos hacer un estudio de mercado. Yo creo que parte del éxito también responde a tu entender la realidad del mercado, a tu conocer la data todavía y más ahora, que hay tanta facilidad de tu obtener una data rica en información. Entonces, en ese momento mi mamá dijo, mira, vamos primero que nada, vamos a hacer un estudio de mercado. Y contratamos una empresa y recuerdo como ahora que nos invitaron, hicieron un levantamiento de grupos focales, de entrevistas individuales, de entrevistas anónimas y bueno, levantando toda la información de qué quería el segmento que nosotros atendíamos y si entendían de banco. Y yo recuerdo que cuando nos invitaron a una presencial,
nosotros no podían vernos a nosotros porque le iban a preguntar, habían personas que eran clientes de Adopen ONG y habían personas que no eran clientes de Adopen ONG. Y en la sala donde fuimos era como esta sala, pero detrás había un cristal. Era como en la policía que tú ves en la película, donde tú no ves el que está detrás de ese cristal y nosotros veíamos a la cliente interactuando. Y cuando estos investigadores le dijeron, ¿y ustedes conocen algún banco? ¿Ustedes saben lo que es un banco? Mira, la mayoría de ellas, el sentimiento que sentimos en ese momento cuando hablaron las emprendedoras vulnerables de nuestro país, era de orgullo. Orgullo. Si ellas tenían la oportunidad de que un banco la pudiera atender, ella era una persona más realizada, más grande, más fuertes. O sea, era una oportunidad que nosotros estábamos gestionando. Y en ese momento la banca era como muy grande. Y era un banco. Más elitista también. Ya no. Ya la banca al es contrario. muy accesible, ya es muy competitiva, ya. No, y la banca ha descubierto que esos nichos de mercado también ellos pueden llegar. Rentable, por supuesto. Que son rentables. Muy rentable, totalmente. Sí. Entonces, sí, ciertamente en ese momento era otro estilo de banca. Y al nosotros escuchar aquello, nosotros dijimos, es que hay que hacerlo. O sea, hicimos la parte económica, la inversión. Segundo paso, ¿de dónde vamos a sacar los chelitos para crear este banco? Esa es la gran pregunta. La gran pregunta, había que hacer todo un plan de acción, un plan estratégico, manuales, política, procedimiento, tener un equipo, un local, o sea, hablar con las autoridades monetarias que nos permitieran consolidar esta idea, concretar este sueño. Y en ese momento yo recuerdo que mi mamá dijo, mira, vamos al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, que seguro nos pueden apoyar porque ya ellos nos habían apoyado en algunos otros proyectos, siempre ha sido un aliado estratégico extraordinario. Y el Banco Mundial también. Y el Banco Mundial, y el Banco Europeo de Inversión, y la Agencia Francesa de Desarrollo, o sea, y la CAF. Y la CAF, la Corporación Andina de Fomento, por supuesto. Si me voy mencionando, creo que no podemos tomar el resto del programa mencionando los aliados estratégicos de Adopen y de Banco Adopen. Y en ese momento, el BID en República Dominicana nos dijo, mira, nosotros no tenemos este fondo especializado, pero mi mamá, que es insistente, vehemente, perseverante, dijo, no, pero vamos a Washington, vamos a hacer una cita y vamos a visitar a los jefes de Washington. Sí, ni siquiera aquí, a Washington. No, fuimos aquí y nos dijeron, no hay esta modalidad de proyecto. Tampoco nos dijeron, vayan a Washington, pero mi mamá dijo, no, nosotros hemos participado en muchísimos eventos con esta gente, claro que no conocen. Vamos a presentarles nuestra idea de negocio. Otro consejo, nunca te des por vencido. Si te tienen el primer no, si tú tienes el primer tropezón, sigue adelante. Que como dice la canción, más para adelante hay gente, olvídate que en algún momento se le encuentra una solución efectiva. Y el BID, mira, otro secreto que conoce muy poca gente. El BID nos dijo que sí, pero cuando mi mamá le dijo al monto, mira, nosotros cuando le preguntaron, sí, doctora, pero claro que nosotros sabemos que usted, que hay capacidad y que hay talento y que hay compromiso para generar una empresa privada que opere con los microcréditos en República Dominicana, especialmente para la gente más pobre y para la mujer. ¿Cuánto usted necesita? Siguiente pregunta. Con 300, ya nosotros habíamos hecho el estudio de mercado y el análisis financiero y económico. $300,000. Con $300,000 nosotros montamos un banco, olvídese. Y lo que nos respondió en ese momento el presidente del BID fue, mire, $300,000 no podemos, porque $300,000 es muy poco. Exactamente, eso te iba a decir. Para el BID. Claro, para el BID. Poco. Nosotros no tenemos proyecto de $300,000, póngale algo más, doctora, búsquese otra cosa. Y la doctora dijo, y no podemos buscar otra institución que también, mira la solidaridad que tenía la visión la doctora y que la mantiene. Busca otra institución financiera que también, pues nosotros necesitamos $3,000. El estudio no ha dicho, si yo estoy validando que realmente eso es lo que necesitamos, no vamos a pedir dinero de más que no va a ser efectivo para no, y va a ser un problema porque la capacidad de repago. No, sí, y muchos de esos componentes eran donados también. Era una cooperación técnica no reembolsable. Okay. O sea que hasta eso consiguió ella. Ustedes no tienen que devolver este dinero. Este dinero para que ustedes tengan una entidad importante, de impacto, eficiente, efectiva. ¿Y cuánto sacaron al final? $600,000, porque le compraron la idea a la doctora de que fueran dos instituciones. Y llegamos, tarea que teníamos, de visitar otras ONGs aquí en el país que estuvieran interesadas en hacer ese proceso. Pero por supuesto, primero la sororidad, empezamos a visitar las ONG que atendían muchas mujeres, pero nos dijeron claramente, mira, no creemos que es nuestro target inmediato crear un banco, o no estamos preparados, o no lo tenemos en mente. O tenemos miedo. Bueno, la gente no reconoce tan fácil el miedo. No, la gente no te dice, ay, yo tengo miedo, mira.
No. Sí, pero el miedo existe y es real. Por supuesto, y si tú no estás lanzando un proyecto que te dé miedo, tal vez no es el proyecto que tú tengas que hacer. Exactamente. Si te está generando ese temor, es que es un proyecto sensiblemente ambicioso, que está retando tu habilidad, tu capacidad. Entonces, necesariamente, cuando tú vas a hacer cualquier proyecto nuevo en tu vida, tienes que sentir esa sensación de inseguridad para que valga la pena. Y nosotros la teníamos. Obviamente, cuando llegamos al BID también la teníamos. Y cuando también empezamos a buscar este socio estratégico que le iba a reportar al BID, un proyecto de inversión de esta naturaleza, para nosotros era también un riesgo. Y finalmente Banfondesa, en este momento Banfondesa, en aquel momento Fondesa, en Santiago. En Santiago, que era el presidente don Cristian Reina, que lo es actualmente también. Que también han tenido una visión de futuro impresionante. Entonces le ofrecimos a ellos, miren, nosotros hemos caminado a algunas ONG, hemos visitado algunas instituciones y queremos saber si ustedes están interesados en hacer este proyecto con nosotros. Y ellos nos dijeron que sí. Entonces ya ambas instituciones, pero mira lo interesante, para que tú veas que las cosas se complican. Esto fue en el año 2000, en lo que nosotros terminamos el estudio económico, el estudio financiero, el estudio de mercado, y conseguimos los fondos, 2002. ¿Y qué pasa en el 2002 en la República Dominicana? 2004, el tsunami financiero. Sí. Cierra el segundo, el tercero, el cuarto banco más importante del país, cierra la primera, la segunda, la tercera, la quinta compañía más grande de seguro del país. Sector financiero, suelo. Ideas, sueños de nosotros. No. Comprometidos. Fue un momento terrible ese. Terrible. Pensaron no seguir. Pensamos no seguir. Pensamos si teníamos que esperar, pero toda situación de dificultad se convierte en una oportunidad. Definitivamente. Y si nosotros en esa oportunidad no la aprovechábamos, que nos estaban generando un nicho, que los poderosos que podían decir, bueno, la banca se tiene que volver a consolidar y tiene que volver a resurgir y tiene que volver a crecer. Entonces ahí nacimos nosotros. En esa etapa, 2002, 2004, que recibimos los fondos, pues empezamos a operar lo que era nuestro plan de negocio, nuestro plan de acción. Y dentro del plan de acción la doctora nos dejó claro, mira, en los primeros 5 años no podemos tener socios, porque un socio es más que un accionista. Un socio es una persona que tú le tienes que dar la cara. Un accionista te puede comprar una acción en un mercado de valores. No, y que lo que busca es rentabilidad. Y esa rentabilidad. En ambos casos. El accionista y el socio también buscan rentabilidad. Pero en el caso del socio, que está aportando. Sí, que está aportando recursos, capital, y el accionista también, claro. Y tiene unas expectativas casi inmediatas. Desde el punto de vista de rentabilidad económica. De rentabilidad económica. Claro que sí. Ella lo decía sobre todo porque un desafío importante es que no podíamos olvidarnos de esa misión social. O sea, íbamos a prestar desde una perspectiva financiera regulada, formal, privada. Teníamos que ser rentables, pero no podíamos perder nuestro nicho de mercado. Entonces teníamos que integrar eficiencias en el mecanismo de operación del banco que nos permitiera ciertamente operar con rentabilidad. Y eso nos tomó poco tiempo, porque con una donación donde tú armas todos los mejores consultores para que te diseñen los programas, los productos, los manuales, la política, los procedimientos, ya tú vas más seguro al y proceso. El plan de negocio. Y el plan de negocio totalmente, las proyecciones, el presupuesto, o sea, todo lo que era el BID no traducir. El BID no se echó para atrás. No. El BID no dijo, en esta crisis no lo vamos a hacer ahora. No. Sí hubo una actuación de ampliación del plazo de ejecución. En el caso de Banfondesa, creo que Banfondesa creó el banco en el año, 10 años más tarde, no recuerdo la fecha, pero nosotros ya en el 2004 éramos banco. Creo que Banfondesa, tal vez 2010, 2012, por ahí nace como banco. Entonces, ese componente de ampliación de plazo a nosotros nos valió para que la institución no solamente se consolidara, creciera, sino que generara esa confianza en los organismos internacionales, y ahí fue que recibimos esa. Nuestra única petición al primer accionista del banco es que nos pidió un asiento en el Consejo de Administración. Nosotros le dijimos, sí, nosotros le vamos a dar el asiento en el Consejo a la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, pero nosotros tenemos una condición, tiene que ser mujer. Aquí en esta mesa tenemos que ser más mujeres que hombres. Vamos a incorporar hombres, por supuesto, la dinámica. Pero después. Y bueno, sí, en un principio también, porque también tuvimos que tomar otra estrategia. Nosotros queríamos formar un banco de cero y cuando fuimos a las autoridades monetarias nos dijeron, este no es el momento.
el gobernador del Banco Central dijo, yo no sé, nos lo dijo en son de chanza, si ustedes han leído la prensa, tú sabes que había un anuncio que decía, tú no te leíste, y entonces el juego de pelota se suspendió. Sí, no sé qué periódico era que decía, tú no lo leíste en tal periódico. Y él dijo, ustedes están leyendo la prensa, últimamente nosotros estamos cerrando banco, interviniendo banco, el sector financiero está en un proceso ahora difícil, nosotros no podemos darle una autorización de banco. Y yo como que respiré, wow, qué alivio, bueno, ya no tenemos este compromiso de crear un banco, la autoridad monetaria nos está diciendo que no se puede. Pero inmediatamente subimos al elevador, mi mamá dijo, mira, ya yo tengo la solución, vamos a comprar un banco descapitalizado. Y ahí empezó otra etapa. Pero la doctora es terrible. Y ahí salimos a buscar bancos. Y después de 1 año y pico buscando bancos en todo el país, entonces encontramos uno que era muy alineado a nuestra misión, el Banco de Desarrollo del Valle. ¿El Banco de Desarrollo? Del Valle, ubicado en La Vega, sus principales accionistas la Iglesia Católica. Pero eso no lo sabe nadie. Lo sabe muy poca gente, sí, verdaderamente. Lo sabe poca gente. No, y mira, yo que soy un hombre enterado no sabía eso. Fue un proceso muy operativo de estrategia, de ejecución de una estrategia para lograr el objetivo. Y obviamente después nada más era cambiar el nombre. Así es. Y la razón social, para ser un banco de ahorro y crédito, ADOPEN, de Banco de Desarrollo del Valle, porque justamente en ese momento salió la nueva ley monetaria del 2002, 21 de noviembre del 2002. Entonces, cuando sale la ley monetaria, también nos vimos con una oportunidad de que todo el que había trabajado en banco toda su vida tenía que aprender. De nuevo tenía que aprender toda esta nueva normativa y todas estas nuevas regulaciones. Entonces ahí se incorporó un grupo de banqueros que nos colaboró a todo el grupo que venía con una experiencia de microfinanza y experiencia de trabajo en el segmento de voluntariado y social, a todo el que tenía experiencia con la banca nacional. Entonces hicimos esa sinergia con ese equipo y ahí nace lo que es el Banco de Ahorro y Crédito ADOPEN. Meki, la misión de una fundación es diferente a la misión de un banco. ¿Cómo hacen el crossover ustedes? Y cómo ustedes, esa misión de la fundación se convierte en una misión del banco. ¿Mantuvieron la misión o tuvieron que cambiar la misión? Mire qué interesante, se mantiene la misión, pero se mantiene la misión porque desde que la doctora Canalda y sus amigas iniciaron con ADOPEN ONG, determinaron que iba a ser una institución sin fines de lucro, pero como dice la gente, no con fines de pérdida. Tu interés principal no era lucrarte, pero tú no podías perder para lograr la sostenibilidad. No, y para mantener el negocio. Claro, para mantener la institución, tú tienes que ganar, tú tienes que consolidarte, tú tienes que formar un patrimonio que te permita crecer, diversificarte, desarrollarte y participar en una parte del pastel del mercado. Entonces, la misión no cambió, la misión sigue siendo la mujer, cerca del 70% de todos nuestros clientes son mujeres. La misión tampoco cambió en el sentido de la vulnerabilidad. Nosotros abrimos oficinas y sucursales en todo el país, donde los bancos grandes no tenían sucursales, tal vez tenían una agencia, pero no una oficina sucursal de banco. Toda la frontera nosotros abrimos sucursales. ¿Por qué? Porque muchas veces para los bancos no era tan atractivo porque ni siquiera la densidad poblacional de esa zona era atractiva, porque probablemente tu cantidad de clientes iba a ser mínima para toda la estructura y la supervisión y los costos operativos que tú tienes que tener para operar un banco en una sucursal. Y ahora mismo tenemos 73 oficinas en todo el país. Y qué 73 oficinas. Sucursales, así es. Pero ustedes están compitiendo con un banco grande ya casi. Bueno, yo diría que si la competencia es sana, sí estamos compitiendo con bancos grandes. Si la competencia te obliga a dar un mejor servicio al cliente, que es lo más importante, un producto adecuado al cliente, pues sí queremos competir con los grandes. Nuestro interés no es un fin lucrativo, nuestro interés es un fin social, una banca relacional, finanzas productivas que sean responsables medioambientalmente, responsables económicamente, de no sobreendeudar al cliente, porque este es un tema, tú que tienes también mucha audiencia de emprendedores. El tema del sobreendeudamiento es un tema que hay que trabajarlo con educación financiera, con conocimiento, con información, porque el cliente que tú sobreendeudas, tú como institución microfinanciera, es un cliente que tú empujas al precipicio y no hay salvavidas que lo ayude. Repíteme eso, porque es importante y voy a hacer una pequeña reflexión. Muchos intermediarios financieros viven atacando a la gente y a los clientes, a las personas, para que tomen préstamos, para que tomen tarjetas de crédito. Entonces, eso que tú estás planteando, de no sobreendeudar al emprendedor, yo quiero que tú me lo repitas.
con énfasis. Sí, yo creo que hay una responsabilidad dual de ambas partes. El banco, todas las entidades de intermediación financiera, ya sean reguladas o no, tienen un componente importante en hacer una buena evaluación para no generar un sobreendeudamiento. Porque el cliente muchas veces va con una demanda de dinero. Yo necesito tanto, yo quiero tanto, pero verdaderamente no corresponde a su capacidad de pago cuando tú distribuyes eso en cuota por un periodo X, que tampoco lo vaya a perjudicar, porque los préstamos de este segmento tienen que ser préstamos relativamente a corto plazo. La cartera de Adopen prácticamente es rota toda en un año. O sea, casi el 100% de mi cartera yo vuelvo y la presto el mismo año, y vuelvo y crezco, y vuelvo y presto. Entonces es importantísimo, desde la perspectiva institucional, que no sobreendeudan al cliente, que por crecer, por tener más cartera, por tener más clientes, no le den mayor cantidad del monto que ese cliente puede pagar. Y desde la perspectiva personal, hay que motivar a la educación financiera, porque una vez un cliente cae en un default, cae en un atraso de crédito, 30 días, 60 días, 90 días, ya empieza a mostrar una situación que le limita su gestión económica, de crecimiento, de consolidación, de desarrollo. De vida, de todo. Entonces, el cliente también tiene que ser prudente. Y tiene que saber, para eso hay que acompañarlo y hay que gestionar las empresas también de una manera que tú puedas asesorarlas, apoyarlas, orientarlas. Y por eso nosotros mantuvimos mucho otra decisión estratégica que en otras instituciones, en otros países no hicieron. Que fue, yo creo el banco, pero dejo la fundación, o sea, dejo la ONG operando paralelamente. Ok. Que nos permita. Pero ya en otra actividad, claro, que no es la de microcrédito. Que no es la de microcrédito, que nos permita asistir a ese cliente, hacer un mentoring, hacer un coaching, hacer un acompañamiento al cliente en todo. Capacitación, asistencia técnica. Exactamente. Sí. Asesorías, sí, todo ese proceso. Y también en esa parte corresponde mucho a tener aliados estratégicos. Nosotros tenemos aliados estratégicos como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, Coca-Cola, hay instituciones, el Infotep, muy importante, que nos acompañan al cumplimiento de esa misión social en la parte de capacitación, de asistencia técnica, de asesorías, de consultorías a empresas en este segmento MIPYME que requieren un acompañamiento y que no tienen que pagar nada. Usted se va a capacitar, ese curso totalmente gratis. Usted es un joven y quiere hacer un curso del Infotep, vaya a Adopen. O sea, desde empezar a generar una habilidad que te permita desarrollar tu propia empresa, te acompañamos en ese proceso. Meki, toda organización desarrolla una cultura y obviamente es una cultura organizacional. Ustedes desarrollaron una cultura de atender a la mujer vulnerable, a mujeres pobres, mujeres con dificultades, emprendedoras, obviamente, pero al ser banco incorporan al hombre. ¿Cómo logran cambiar esa cultura para que los asesores de crédito vean al hombre como sujeto de crédito que no lo veían antes? Mira qué interesante. Nosotros, inclusive, acabamos de hacer con el Banco Interamericano de Desarrollo un análisis de sesgo de género que te permite saber si la mujer, por el mismo oficial de negocio, es excluida, porque la cartera de oficiales de negocio rota, aunque tú quieras tener esa permanencia de tu oficial de crédito, y muy valioso para nosotros mantenerlo en institución y tenerle una carrera institucional, que empiecen como aprendiz. Yo vine a aprender y yo voy a entender cómo puedo financiar y apoyar a un emprendimiento. Pasan a ser junior, senior, máster, AAA, pasan a ser encargados sucursales, gerentes regionales, supervisores regionales. O sea, tienen una carrera que pueden crecer, pero ese oficial de negocio cambia. Entonces, si tú no le cambias el chip a ese oficial de negocio, siempre tienen una tendencia natural a atender a los hombres. Entonces, no sé, tú tienes más que crear esa cultura, siempre seguir creando esa generación que entra y a la que se mantiene, validar, crear, desarrollar esa cultura de atender a la mujer. Entonces, sí nos da trabajo. Gracias a Dios, el análisis de sesgo de género dio muy equitativo. O sea, ni por tasa, ni por plazo, ni por monto, vemos que se presenta ningún sesgo donde podamos ni perjudicar ni beneficiar a la mujer. La equidad, la igualdad es uno de los componentes misionales más importantes que puede tener cualquier institución que esté dirigida al desarrollo de un país como nosotros. ¿Puede decir que el banco Adopen es exitoso? ¿Es un ejemplo de éxito? 100%. Cuando tú tienes un equipo consolidado, un equipo comprometido, un equipo con una visión a largo plazo de crecimiento, de digitalización, de transformación, de crecimiento,
tú puedes considerarte una empresa exitosa. ¿Cómo? Si tú vas cumpliendo tu misión, tanto social como financiera, tú eres una empresa exitosa. Entonces, dentro de los parámetros que nosotros definimos como éxito, medirnos, evaluarnos, calificarnos y obtener un resultado muy positivo de ese proceso, entonces tú puedes calificar como una empresa exitosa. La digitalización, la transformación digital, todo lo que aquí va a haber tema, mira el relojito que nos tienen allí, aquí va a haber tema como para 2 o 3 podcasts más. No, vamos a robar 2 o 3 minutos más. Todo lo que es la inteligencia artificial, la sociedad del conocimiento, ¿cómo usted la ha incorporado al banco? Mira, eso sigue siendo un gran desafío porque el banco tiene que mantener, como yo te dije anteriormente, esa banca relacional. O sea, nosotros no podemos perder la presencialidad. No podemos perder la presencialidad para estar ahí. ¿Te pasó algo? Yo estoy aquí. O sea, nosotros tenemos que estar presentes en la vida del cliente. Pero también tenemos que hacer una sinergia importante en facilitarle las cosas al cliente, a la gente, que pueda tener una plataforma para transar. Nosotros tenemos el app DOPEN, donde tú entres, puedes pagar tu agua, tu luz, tu teléfono, tú puedes pagar tu tarjeta de crédito, tú puedes retirar dinero de la tarjeta de débito. Entonces, esa digitalización, el desafío es mantener esa importancia de la presencialidad con la virtualidad, con la digitalización, con la facilidad. Nosotros tenemos una plataforma nueva, se llama Crece con Adopen, donde todas las empresarias y empresarios de Adopen pueden capacitarse de manera virtual y pueden hacerlo en cursos que están ahí almacenados y disponibles para estos emprendedores, y cursos que son virtuales pero en línea, o sea, al momento, donde tú puedes tener esa capacitación y eso te ayuda mucho a tener, tenemos lo que es todo el expediente digital, ahora estamos con el crédito digital, te ayuda mucho a tener agilidad en los desembolsos, en la atención, sin perder la parte humana. Sin perder la relación con el cliente, de entender sus necesidades para poder diseñar productos, evolucionar en el servicio que requiere un cliente. Hablando de relación, ¿cuál es la relación que tiene el Banco Adopen con el medio ambiente y las finanzas verdes? Muy importante. Es un componente que incorporamos hace más de 10 años. De hecho, cuando tú tienes relaciones con los organismos multilaterales, esos governance que exigen en un buen contrato de financiamiento, de colaboración, de cooperación, tiene esos componentes medioambientales. Y para eso nosotros también vimos la oportunidad de generar productos como ecovivienda, el financiamiento agropecuario de sostenibilidad, el financiamiento de ganadería familiar sostenible, el financiamiento que va orientado a esas necesidades de un emprendedor, muchas veces rural, que trabaja con sectores donde el protagonismo de la mujer, como lo que la agropecuaria, no es tanto, pero sin embargo nosotros a través del financiamiento lo promovemos. O sea, cuando tú llegas a una plantación, probablemente la mujer te recogiendo y tal vez no sembrando o no gestionando un negocio agropecuario o una producción de ganado. Entonces, ciertamente cuando tú tienes la facilidad económica, puede generar una mayor inserción, una mayor participación de la mujer en este segmento y apegados a las mejores prácticas de los temas de pesticidas, de los temas de generación de energía sana, limpia, que te pueda ayudar a todos estos componentes ahora de... Ahí vamos a ir aprendiendo y educando en el trayecto de toda la parte, tanto digital como mencionabas anteriormente, como medioambiental. Hablaste de que la crisis financiera del 2003-2004 en el país impactó de alguna manera lo que era el proceso de transformación de Adopen como fundación a banco. Pero ya después de banco tuvimos una crisis sanitaria, tuvimos una pandemia. Y tuvimos la crisis del 2008. La del 2008, pero que también fue un impacto nacional a nivel de crisis financiera. 2008-2009 fue muy difícil para gestionar las finanzas a nivel mundial. Sí, pero se superó y se manejó. Pero termina la pregunta. Sí, pero el tema... La diferencia es que la de 2008-2009 fue una crisis internacional de importancia, pero como que en el país no tuvo el impacto que tú decías, bueno, un cliente va a decir no, porque el problema de allá no está impactando acá, diferente a la pandemia, a la crisis sanitaria. ¿Cómo le impactó la pandemia a ustedes? Uy, yo no quiero recordarlo, Franklin. Fue muy difícil. La pandemia... Yo creo que nos
Nos apoyó mucho el tema de tener aliados estratégicos, socios, accionistas, inversionistas importantes como la Fundación Microfinanzas BBVA, que nos guió, nos orientó por temas trascendentales a nivel mundial de gestión de esta situación. O sea, nosotros aprender a trabajar a distancia. Yo me vi en un momento que hemos cerrado 40 sucursales. 40 sucursales en la pandemia. En la pandemia. ¿Por qué no podían operar? Porque lo estábamos poniendo en riesgo. Poníamos en riesgo al cliente, poníamos en riesgo al colaborador, al empleado. Y cuando, sin embargo, empezamos a hacer las sucursales del sur, el equipo del sur me decía, licenciada, aquí no ha llegado ese virus. No nos cierre, nosotros podemos seguir operando. Entonces, ahí tuvimos que hacer como esa gestión de ver cuáles podían ir abriendo, cerrando. San Francisco de Macorís, que es una plaza importantísima para Adopen, tuvimos que cerrar. Fue de la primera oficina que dijimos, es que es necesario que todo el mundo se vaya a su casa y hagamos lo que podamos. Trabajar por temas digitales, reunirnos. Entonces, también la comunicación fue un tema vital. Yo creo que se nos acaba el tiempo. La comunicación fue un tema vital en la gestión de la pandemia. Esta comunicación con el equipo, esta comunicación permanente, aunque no presencial, con el cliente, fue muy importante. Gestionar con una estrategia clara, precisa, de cómo íbamos a hacer las cosas. En el momento si tenía que hacer una oficina, se cerraba. En el momento en que teníamos todo que hacernos la prueba del virus, hacerlo. En el momento en que teníamos que reaperturar una oficina, porque ya la situación estaba más estable, en ese momento se abría. Pero piensa tú que, por ejemplo, yo voy a abrir una sucursal de un banco y tengo que tener un guardián, tengo que tener varias fuentes de energía, o sea, no solamente mi fuente de energía de pagarle a la corporación, sino un inversor, una planta eléctrica, la data, o sea, todo tiene que tener un componente de mucha formalidad, lo que también gestionarse con agilidad nos apoyó a mantener la calidad en Adopen. Históricamente, en una institución como Adopen, que tiene 40 años operando, como banco en ese momento tal vez tenía 16, 17 años operando, y nunca haber hecho una reestructuración de crédito, un refinanciamiento de crédito, tuvimos que aprenderlo, Franklin. O sea, nosotros dijimos, es que este cliente lo que necesita es esta facilidad, vamos a aprender cómo se hace. Y ahí yo tengo que darle un agradecimiento muy especial a las autoridades monetarias. Hicieron un trabajo extraordinario. O sea, de acompañarnos, de guiarnos, y el propio gobierno. Y el propio gobierno, ni se diga, definitivamente. Pero cuando tú dependes de una autoridad monetaria que te va a supervisar y que además de supervisarte te acompañe, te ayude, te informe, eso no tiene precio. Ahora mismo, cuántos préstamos o cuántos clientes ha logrado el banco hasta el día de hoy? Si nosotros vigentes en cartera total, tanto activa como pasiva, tenemos unos 515,000 clientes. 515,000. Más de medio millón de personas atendemos. Y de crédito tenemos unos 176,000 clientes vigentes en cartera de crédito. La ventaja es que esos clientes tienen una excelente calidad de cartera. Entonces, cuando tú ves que Adopen viene a ser el tercer banco de mejor calidad de mora estresada, que es una mora que tiene otros componentes como el castigo de la cartera, no menos del 2%. No. Sí, en el total. La estresada. La estresada y por supuesto se mide de la mora de la superintendencia, se mide la mora por cuota, se mide la cartera en riesgo y se mide la mora estresada. Entonces, todos estos indicadores te dan un rango desde 1 hasta 2.5%. Pero cuando tú tienes esa calidad, tú también validas que estás haciendo una buena gestión de no sobreendeudar al cliente. Porque si el cliente te puede pagar y tiene esa permanencia en el pago, significa que tú estás haciéndolo correctamente. Claro. Entonces, definitivamente es un tema relevante para nosotros. En este momento, ¿en qué situación está el banco? Desde el punto de vista de la madurez que ha logrado, ¿en qué punto está? Mira, yo creo que los grandes desafíos de Banco Adopen es seguir acompañando al cliente en un proceso de crecimiento, seguir creciendo nosotros en el posicionamiento de la cantidad de personas que atendemos, de la cantidad de personas que bancarizamos. Nosotros, después del Banco de Reservas y después del Banco Popular, está el Banco Adopen bancarizando personas en el país. Excelente. Entonces, tú tienes ese posicionamiento, cuando sos un banco tan pequeño, pues habla muy bien de que tú estás con el cumplimiento de tu misión. Tenemos un componente de cerrar la brecha digital a nivel del cliente y tenemos un componente de seguir dando un servicio de agilidad, de calidad, de acompañamiento al crecimiento de los emprendedores dominicanos. La apuesta a futuro, brevemente, ¿cuál es? La apuesta a futuro, seguir con Banco Adopen, seguir ofreciendo y diversificando y ampliando nuestros productos y servicios financieros y no financieros de acompañamiento al sector MIPYME del país.
un mensaje breve también para los emprendedores, Para aquellos los que quieren emprendedores, hacer negocio, las asuman mujeres. los desafíos, busquen aliados estratégicos, vayan a Banco Adopen, síganse capacitándose. Todas las dificultades se convierten en oportunidades. Bueno, ahí tú puedes elegir de los 10 mensajes, pero definitivamente sí, hay que siempre seguir adelante con una actitud muy positiva. Muchísimas gracias, Franklin. de verdad, Mercedes por la Canal, oportunidad. Dameki, es un placer para mí haber tenido esta conversación tan interesante. Te agradezco mucho tu tiempo Gracias. para estar en nuestro podcast de lo micro a lo macro y vamos a seguir estando conectados. Sí, señor, muchísimas gracias. Y a ustedes una reflexión breve, como siempre, en este episodio del podcast de lo micro a lo macro. El tema del financiamiento para fines de emprendimiento es fundamental, pero también es fundamental, como decía Meki, saber hasta dónde nos arropamos con la sábana. Es decir, hay que ser también responsable cuando usted va a tomar un préstamo y responsable también para invertir y responsable para pagar. Entonces, en instituciones como el Banco Adopen, donde usted tiene la posibilidad de tener el crédito, de tener asistencia técnica y de tener educación financiera, es un tremendo acompañamiento para que usted pueda de alguna manera salir adelante en su pequeño emprendimiento, en su pequeño negocio. Hasta una próxima entrega del podcast de lo micro a lo macro. Franklin Vázquez les hizo compañía. Y ahora el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga.